Vamos a entrar a la palabra de Dios en Juan 10 y versículo número 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a leer, para orar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios mío. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra, Señor Jesucristo, toque nuestras vidas, Señor, y nos cambie, nos transforme, Señor. Porque tu palabra dice que nunca regresa para atrás vacía, Señor. Confiamos en ti, oh Dios mío, en tu poder, en tu gloria en este lugar, Señor, y no en ninguna otra cosa, oh Jesús. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hemos leído el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí el escritor, la palabra de Dios, nos recuerda que hay un ladrón, que tenemos un enemigo. Y este ladrón, este enemigo, la Biblia nos dice que él vino para hurtar y matar y destruir. Estas tres cosas son las que lo ocupan a este ladrón, en contra de nosotros y lo que Dios nos ha dado. Entonces dice, pero Jesús aquí está diciendo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí miramos dos diferentes situaciones, dos diferentes oponentes. Miramos aquí que el ladrón está para matar y para hurtar y destruir, pero miramos que Jesús está aquí para darnos vida en abundancia. No solamente vida, pero en abundancia, en gran manera, en totalidad. Porque sin Jesús no tenemos vida en abundancia. Estamos apenas a lo más poco sobreviviendo. Y eso es porque siempre hay una lucha en contra de este ladrón que constantemente está haciendo estas tres cosas: hurtando, matando y destruyendo. Y es por eso que uno siempre está luchando, y hay una lucha a la cual nosotros tenemos en nuestra vida, en este mundo. Hay una lucha, y uno puede vivir como que si no hay una lucha, pero realmente sí hay una batalla, hay una guerra, hay una lucha, y uno tiene que levantarse y comenzar a batallar, a pelear la buena batalla, como dice la palabra de Dios. Uno tiene que entrar en esa batalla. No puede solamente quedarse atrás y dejar a alguien más que tal vez vaya a luchar por nosotros. Y he intitulado este mensaje: vida fuera de la destrucción. En Lucas 8 y 27, y más bien podemos ver hasta más antes que ello. Vamos a Génesis capítulo 3 y versículo número 13. Vamos a ver desde el principio. Desde el principio en el libro de Génesis 3 y versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí miramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios creó al mundo, Dios ya había creado al hombre, ya habían pasado los 7 días de creación.
Y Dios ya había creado al hombre y tomó, y la mujer hizo la mujer de el hombre. Y la mujer se halló en una situación donde solamente ella y la serpiente estaban ahí. Y en esta situación que se enfrentó Eva, no tenía a Adán ahí a su lado para traer tal vez razón, tal vez para combatir en contra de esta serpiente. Porque miramos aquí a Eva que no combate mucho, no lucha en contra de esa voz engañadora de la serpiente. Y eso es lo que la serpiente estaba ahí para hacer, estaba ahí para engañar. Vino a engañar a Eva. Y por medio de Eva también iba a después también caer en la trampa Adán también. Pero miramos aquí que la serpiente le trata de convencer a la mujer a hacer una obra o algo en contra de Dios o desobedecer la palabra de Dios. Y podemos mirar desde Génesis 3 y 1 cuando la palabra de Dios dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, esta serpiente que es astuta, le dijo a la mujer, ¿con qué Dios? Como preguntando, le pregunta la serpiente a Eva y dice, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Le está trayendo esta pregunta a la mente de Eva. Y de esta manera ya está engañando la serpiente. Está tratando de traer imaginaciones en su mente. Está tratando de traer posibilidades en contra de la obra de Dios, en contra de lo que Dios ya había establecido. Porque Dios le había dicho, de todo árbol puedes comer que está aquí. Nada estaba fuera de su alcance, menos un árbol, ese árbol de la ciencia, ese árbol que estaba ahí, no podían comer ellos de él. Dios les dijo, de este árbol no comáis, porque el día de que cuando comas de este árbol, ciertamente moriréis. Entonces, esa era la ley de Dios en ese momento. Ese era el mandamiento de Dios para ellos, que no coman de ese árbol. Pero de ese árbol fue el cual la serpiente comienza a tentar a Eva. Y le trae esa pregunta a la mente de Eva. Y Eva deja que esta pregunta se maquine en su mente o comience a dar vueltas dentro de su mente, y ella comienza a pensar en ello. Y al rato miramos en el versículo 4 que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque la mujer le dijo que Dios nos había dicho que ciertamente moriremos cuando comamos, o si comemos de ese árbol. Entonces la serpiente le dice en contra de Dios, le dice algo en contra del mandamiento de Dios. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta es la tentación para Eva. La tentación es llegar a un lugar en la conciencia donde uno mismo puede discernir entre el bien y el mal, como Dios. Y esa es la tentación que la serpiente le está dando a Eva. Le está diciendo, en otras palabras, tú puedes ser tu propio Dios. Y esta es la misma o el mismo engaño que hoy en día también la serpiente, el enemigo, el diablo le está dando o le da a la humanidad. Tú puedes hacer tu vida a tu propia manera. Tú puedes establecer tus propios mandamientos.
Tú puedes hacer las cosas como tú quieras hacerlas, como tú pienses mejor. Y fuera de la palabra de Dios, fuera de lo que Dios está o ya bien establecido, ya estableció en su palabra. Y ese es el engaño del enemigo, el cual le ha dado a la humanidad entera a hoy en día, en estos tiempos. Miramos que todos quieren hacer las cosas como ellos bien piensen mejor. Tienen sus ideologías propias, tienen su manera de pensar propia, tienen sus propias leyes, sus propias filosofías y no toman en cuenta la palabra de Dios. Y ahí es donde uno está mal. Esa es la desobediencia en contra de Dios. Y eso realmente es lo que es el pecado. Simplemente es desobediencia a Dios, a lo que Dios ha establecido. Es por eso que cuando uno peca, Dios, la palabra de Dios dice que el pago del pecado es ¿qué? Es muerte. Por eso Dios nos da leyes, mandamientos, decretos, para que nosotros no vayamos a morir, porque Dios sabe que al otro lado de ello va a venir la muerte a nuestras vidas. Y Dios, lo que Él está haciendo con el mandamiento, con la ley, con la advertencia, lo que Dios está haciendo es protegiéndonos de la muerte que va a venir, de la muerte venidera a nuestras vidas. Por eso es que Dios le dijo a ellos, a Adán y Eva, de este árbol no vayas a comer, porque Dios sabía que al momento que ellos coman de este árbol se les iba a abrir su propia conciencia y ellos mismos ya no van a poder depender de Dios, ya no van a querer depender de Dios. Y eso es lo que sucede cuando uno llega a ese momento que uno está haciendo las cosas a sus maneras. Ya no está más dependiendo de Dios, ya no tiene su fe en Dios. Más bien lo que uno comienza a hacer es que tiene su fe en su propia mente, en su propio discernimiento. Y eso, lo que Dios está buscando es que nosotros dependamos de Él. Cuando ellos estaban dependiendo, Adán y Eva dependían de Dios. Dios estaba con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos directamente, pero aún después de este momento, eso ya no existía más. Dios cortó esa relación que Él tenía con ellos. Más bien ellos la cortaron al desobedecer la voz de Dios y escuchar al engaño de la serpiente. La serpiente le está diciendo, sino que Dios, sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, dice, como Dios. Ahí está, sabiendo el bien y el mal. Y eso es lo que es cuando uno se les despierta su conciencia y vive su vida discerniendo su propia manera y estableciendo el bien y el mal como uno bien piensa. Uno está tratando, intentando de jugar el papel de Dios como Dios. Y ese no es el lugar de nosotros, porque Dios es el mejor juez, es el mejor juez que sabe cómo discernir, porque Él nos creó. Él creó el cielo y la tierra. Él creó a Adán y Eva. Por eso es que Dios es el que sabe mejor para nuestras vidas. No nos podemos dejar engañar por la voz de la serpiente, del enemigo, en cualquier forma que venga a nuestras vidas, que quiera levantarnos nuestro ego, que quiera levantarnos y hacernos comenzar a hacer las cosas a nuestra propia manera, como pensemos mejor. Por eso es que la Biblia dice, Génesis 3:13, entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dios sabía que hicieron algo porque estaban corriendo. Se escondían cuando Dios comenzó a llamarles para que tengan comunión una vez más como antes. Y Dios les llama y los busca y les dice, ¿dónde están? Y se esconden. Y Dios les dice, ¿por qué se esconden? Y
Adán le comienza a decir, porque estamos desnudos. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estás desnudo? Ahí Dios ya sabía que a él decir estoy desnudo, ya se le había despertado su propio entendimiento, su conciencia, y ahora se avergonzaba de su desnudez. Antes de ello no se avergonzaba, porque estaban viviendo inocentemente, dependiendo de Dios, igual como un niño, un bebé, que no se avergüenza de su desnudez. Así mismo ellos no tenían por qué avergonzarse. Pero cuando se les abrió el entendimiento, puede uno pensar y realizar lo que sucedió. Es que ahora ellos, al mirarse ellos mismos desnudos, se avergonzaban porque comenzaban a maquinar en su mentalidad, en su mente, y decir, ¿qué pensará de mí? ¿Por qué me mira así? ¿Tengo algo mal en mí, en mi cuerpo? O algo así. Uno comienza a avergonzarse. Y eso es lo que sucedió. Y ellos intentaron a cubrirse, pero no se cubrieron completamente. La Biblia dice que se hicieron como unos delantales, pero Dios, al verlos, al llamarles la atención, comienza a decirles y le dice, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué huyen? Y comienza a decir, Adán, fue la mujer que tú me diste. Ella fue la que me dio de esa fruta, de ese árbol, el cual nos dijiste que no comamos. Él culpa a la mujer, él culpa a Eva. Y luego entonces miramos aquí a Eva, que ella culpa a la serpiente. Y es por eso que ella dijo la mujer, la serpiente fue la que me engañó. Y sí es cierto, la serpiente la engañó, pero ella también tuvo su parte, igual como Adán tuvo su parte. También él pudo haber dicho, y él dijo, fue la mujer. Pero él también jugó un papel en todo esto. Igual como Eva también jugó un papel en todo esto. Y dice, la serpiente me engañó y comí, se dejó llevar por la palabra torcida de la serpiente, por el engaño, la mentira de la serpiente, porque realmente no iban a ser un Dios, realmente no iban a ganar nada de ello, y no ganaron nada, más bien perdieron todo lo que ellos poseían. Y ahí es donde se cumple esta palabra, que dice que el ladrón vino ¿para qué? Para hurtar o robar, para matar. Ahora, al desobedecer a Dios, dice Dios, ahora ciertamente moriréis. Y luego dice, y destruir. Lo perdieron todo. Por eso es que la Biblia lo nombra ladrón. Porque ese engañador, la serpiente que los engañó, hizo que ellos pierdan el paraíso, el jardín de Edén, donde ellos estaban, y no les hacía falta nada. Dios estaba ahí con ellos, y todo lo que ellos necesitaban estaba a su disposición. Y todo eso lo perdieron al escuchar la voz de la serpiente engañadora. Y la Biblia nos dice en el libro de Juan, primera de Juan 4, versículo 1, dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Algún espíritu engañador o maligno no va a confesar esto, lo que la Biblia dice, que el espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es Dios. No cualquier persona, no cualquier espíritu va a confesar esto. Esto viene de Dios. Sería un espíritu engañador el cual no pueda confesarlo, el que se levante y profetice falsamente. Por eso la Biblia nos advierte en Juan 4:1, nos está advirtiendo y dice, no creáis a todo espíritu, porque hay espíritus que se levantan y te traen una palabra según, y hasta pueden
involucrar palabra de Dios, igual como la serpiente usó la palabra de Dios para torcerla. Dijo, lo torció y puso una pregunta atrás o en su palabra de Dios para causar pregunta o causar cuestión en la mente de Eva. Y aquí miramos que la Biblia nos está diciendo, nos está advirtiendo aquí y dice, no creéis a todo espíritu, no te dejes llevar por cualquiera que se levante y comience a según predicar o enseñar la palabra de Dios sino probad los espíritus si son de Dios. Tiene uno que probarlos, tiene uno que comparar lo que se está diciendo, lo que el Espíritu diga por medio de alguien a la palabra de Dios. Si es lo mismo o no, si hay algo contrario que tenga contradicción, si hay algo falso en lo que se está diciendo, en la palabra que se está comunicando, uno tiene que reconocer que es un espíritu falso, que es un espíritu de engaño. Y dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto tienes que conocer el Espíritu de Dios. Tengo yo que conocer el Espíritu de Dios. Y lo que es similar con el Espíritu de Dios. Lo que no va a cambiar. Porque si uno tiene algún sueño, tiene alguna visión, no importa qué tan según espiritual seamos, si tenemos sueños, visiones, pero esos sueños y esas visiones no son iguales a la palabra de Dios, no tienen la misma orden de la palabra de Dios, no podemos dejarnos llevar por esa visión, no podemos dejarnos llevar por esos sueños, porque puede ser que sea un espíritu engañador que nos va a guiar a la falsedad, que nos puede guiar a la destrucción, que nos puede guiar a perder todo lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo final de ese espíritu engañador. La final siempre es la destrucción. Nunca queda uno en bien al final de todo. Siempre uno queda en mal. Siempre uno queda perdiendo. Siempre uno queda en vergüenza, en destrucción. Tiene uno que escuchar la advertencia de Dios, que Dios nos dice que tenemos que probar a los espíritus. Tenemos que probar si realmente es de Dios. Y Él nos dejó su palabra para poder probar a los espíritus. Él nos dejó de su Espíritu Santo. Él derramó de su Espíritu Santo en el aposento alto. Y hoy en día lo sigue derramando en nuestras vidas para nosotros poder discernir el Espíritu que se quiera manifestar y decir algo que tal vez no sea de Dios. Y la Biblia nos dice en Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo, vamos a leer desde el 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? Como ángel de luz. Se va a disfrazar de algo al cual tú le prestas atención, tú le prestas tu oído. Cualquiera que sea lo que tú le prestes tu oído, de eso se va a manifestar para intentar a engañarte, para intentar a robarte lo que Dios te ha dado. Dice, no te sorprendas de ello, no te maravilles de ello, porque de algún ángel de luz, algún profeta, algún líder, alguna persona de respeto,
de ellos se puede manifestar o se va a manifestar, dice la Biblia, Satanás, de aquella persona que pueda tener más influencia sobre tu vida, de aquella mujer, de aquel hombre que pueda tener más poder sobre ti. De ello es lo que se va a manifestar para intentar de robarte y quitarte y destruirte. Eso es lo que eso es lo que quiere hacer el enemigo, Satanás. Por eso es que nosotros tenemos que probar los espíritus. Tenemos que saber lo que esta palabra dice. Tenemos que estar despiertos. La Biblia nos dice velar. Dice velar. Sed sobrios. Porque tu adversario, el enemigo, el diablo, está como un león rugiente buscando a quien puede devorar. Por eso es que uno tiene que estar velando, tiene que estar despierto, sobrio. No puede estar uno bajo influencia de alcohol, bajo la influencia de alguna droga. Tiene uno que estar despierto, sobrio, alerta, para que uno pueda detectar. Y uno especialmente como un hombre, el varón de familia que guarda a su familia, tiene que estar ahí despierto, alerta, para proteger, para batallar, para luchar en contra de aquello que se quiera levantar para destruir a tu familia. Tiene uno que estar alerta, tiene que uno estar despierto. Y también la Biblia, en el Nuevo Testamento, miramos también cómo el enemigo destruye a la humanidad en el libro de Lucas 8 y 26 al versículo 39. Pero vamos a leer el 27. Dice: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Así de tanto lo había arrastrado el demonio a este hombre. La Biblia dice, lo nombra como el endemoniado Gadareno. Él vivía en Gadareno y era un hombre endemoniado, el cual la Biblia nos dice que no se vestía con ropa, ni moraba en casa, estaba afuera, gritaba, daba gritos. Un hombre que estaba solo, lo habían dejado solo, ya no podían tolerarlo más. Era un hombre endemoniado, y la Biblia dice que estaba endemoniado por una legión, y una legión en esos tiempos era entre 3,000 a 6,000. Entonces significa que estaba este hombre lleno de unos 6,000 demonios, malos espíritus. Y la Biblia nos dice que estaba ahí este hombre en Decápolis, en esa área donde hay 3 ciudades llamadas Decápolis. Y estaba ahí ese hombre sufriendo, estaba en los sepulcros, que es un lugar donde están los muertos. Este era un hombre que ya no tenía según futuro para los demás. Era un hombre que lo había perdido todo, estaba solo, y este hombre estaba ahí encadenado, pero a cada momento rompía sus cadenas, dice la Biblia. La Biblia nos dice que él rompía sus cadenas, pero aún no podía ser libre de esos demonios. Aunque sus cadenas físicas él podía quitárselas, él no se podía librar él mismo de esos demonios. Y ciertamente así, de esa manera, uno mismo puede tal vez solucionar cosas físicas en nuestras vidas, pero se requiere Jesús, se requiere el Salvador, el Redentor, el Todopoderoso, para librarnos de aquello que no se puede ver. Y eso es lo que este hombre necesitaba. Eso es lo que este hombre tenía sed de ello. Porque dice la Biblia que cuando Jesús vino ahí, él llegó ahí, la Biblia nos dice que el endemoniado fue hacia Jesús, corrió hacia Jesús y comienza a decirle, y reconoce que Él es Jesús, que Él es el Señor.
y comienza a rogar que cuando los eche fuera la legión, que los eche fuera dentro de unos cerdos. Y eso me da a conocer a mí, o me hace realizar que donde ellos estaban eran gentiles, porque los judíos no comían cerdos, ni se acercaban a los cerdos, porque para ellos, para los judíos, los cerdos, y aún hasta hoy en día ellos no comen cerdos, porque el cerdo es algo o algún animal sucio para ellos. Es un animal no limpio, que tiene bacteria, y sí es cierto, tiene bacteria, porque come lo que sea, nada, no se niega por nada, come lo que sea el cerdo. Entonces, esta legión le ruega a Jesús que cuando lo eche fuera, que lo eche dentro de esos cerdos, y Jesús hizo así, y cuando echó fuera a la legión de este hombre, se fue esa legión, esa multitud de demonios dentro de los cerdos, y esos cerdos, la Biblia dice que se van y se hunden, se matan ellos mismos, se quitan la vida, ni ellos querían tolerar a esta legión de demonios, aunque este hombre sí estaba viviendo con ellos, con esa legión, pero los cerdos se mataron ellos mismos, y toda la comunidad se molestaron con Jesús, porque ahora ellos perdieron todos esos cerdos. El dueño de los cerdos perdió la ganancia que él hacía con esos cerdos, y ya no querían a Jesús ahí. Y Jesús se fue, y cuando él se iba, la Biblia nos dice que este ex endemoniado de Gadareno le dice a Jesús, le pregunta a Jesús que si él puede ir con él, si él puede irse con él para testificar lo que Jesús había hecho. Entonces Jesús le dice, y Jesús entrando a la barca se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió y diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Entonces aquí Jesús lo que hizo es que lo comisionó, le dio una comisión, le dijo, ve y publica, dile a todos lo que Jesús había hecho por él, testifica, publica, predica. Y fue, la Biblia dice, salió este hombre y se fue a su casa, y lo que él hizo era tan impactante para el futuro, porque años después, Dios iba a llamar a un hombre llamado Pablo, que iba a llegar a esa área de Decápolis, iba a comenzar a predicar el evangelio a los gentiles. Y otros más, Tito, la Biblia dice que también Tito por esa área anduvo, que era uno que le ayudaba al apóstol Pablo. Pero este hombre fue a plantar semilla primeramente, para que después otros hombres más lleguen y rieguen a esa semilla. Y esa semilla dio fruto y se convirtieron en iglesias que fueron establecidas, y después Pablo escribió cartas para ellos, iglesias fuertes a las cuales nosotros ahora aprendemos de ellos. Pero un hombre que fue endemoniado tuvo que ir y publicar. Tal vez uno pudiera ver esta situación o estar en esta situación y decir, ¿por qué Jesús no me deja ir con él? Yo quiero ir con él a evangelizar, yo quiero salir con él a publicar y a estar entre todos como él mismo, ayudándole como su asistente tal vez. Uno puede preguntarse y decir algo así, pero no era eso. Jesús estaba mirando la visión más allá de ese momento.
mucho más allá. Él estaba mirando al apóstol Pablo. Él estaba mirando a las iglesias que iban a crecer de esa semilla que se iba a plantar ahí con su testimonio, con sus publicaciones. Dios tiene una visión mucho más grande de la que nosotros podemos imaginarnos en nuestra vida, cuando Él nos libera, cuando Él hace algo grande en nuestras vidas y nosotros somos comisionados para hacer su voluntad. Él tiene grandes planes para tu vida. Él tiene grandes planes para mi vida. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y miramos en la palabra de Dios que la Biblia nos dice que no tenemos lucha en Efesios 6 y 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne. No es contra una persona, contra mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía. No es contra esa persona, ninguna carne, ni la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Son espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, la fe, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Tenemos que tener la armadura de Dios, oración, la fe. Tenemos que estar bien armados, porque tenemos una lucha. Tenemos una lucha delante de nosotros. No podemos dejar solamente que las cosas pasen como pasen ahí como en Decápolis, que a este hombre lo dejaban que se dañe él mismo, que se corte, porque usaba las piedras, dice la Biblia, para cortarse. Y nadie hacía nada, todos estaban viviendo su vida y ahora ya lo tenían como que no querían ni saber de su existencia. Pero uno no puede ser así a ignorar lo que está pasando, sino que tenemos que entrar en la lucha, tenemos que entrar en la pelea, en la batalla. Tenemos que luchar con la palabra de Dios, con oración, con ayuno. Porque la Biblia nos dice que que esos espíritus no salen más que con ayuno y oración. Es por eso que Jesús comenzó su ministerio con ayuno, con oración. Y uno también tiene que ayunar, tiene que orar, tiene uno que poner el plato a un lado para luchar, para poder luchar. O si no, uno está en la carne y uno no puede luchar con la carne, en la carne, sino que uno tiene que estar en el espíritu, porque es una guerra espiritual, es una lucha espiritual. Aleluya. Él nos libró de la potestad, Él nos libró de todo ello. Gloria a su nombre. Vamos a entrar a la palabra de Dios en 1 Corintios 15 y 22. La Biblia dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Miramos como con la desobediencia de Adán y Eva llegó la muerte. Ciertamente moriréis, dijo Dios. Y comieron de esa fruta. Y ahora todos mueren. Hoy en día vivimos tal vez 70 años. Y si uno está apartado de Dios, no solamente muere físicamente, si nos apartamos de Dios, también morimos espiritualmente. Pero ahora también dice: en Cristo todos serán vivificados. O en otras palabras, tendremos vida en abundancia. Vamos a vivir en abundancia por toda la eternidad en Cristo Jesús. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús. Tenemos que estar revestidos con el poder de Dios. Tenemos que ser bautizados en su nombre, en el nombre de Jesucristo, y ser llenos con su Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14 y 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
tenemos que ir a Jesús. Él es la vida. Él es la vida, verdad. Él es el camino. No hay otro camino. Ninguno otro pudo proclamar esto. Ninguno otro que se ha levantado, ningún falso profeta, ninguno otro que se ha levantado, Confucio, Buda, ninguno otro, Alá, pudo haber dicho o dijo ninguno, soy el camino, soy la verdad. Todos decían a lo último de su vida, no encontré la verdad, no llegué a la verdad, no sé cuál es, estoy en búsqueda de la verdad, o solamente estoy buscando la paz. Pero Jesús no dijo estoy buscando, Jesús dijo yo soy. Igual como Dios dijo en el Antiguo Testamento, yo soy. También Jesús está diciendo aquí, yo soy Dios. Jesús está diciendo aquí, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y sin Él no podemos llegar al Padre, no podemos ser salvos sin Él. Se requiere venir por Jesús a la cruz del Calvario que Él derramó por nuestros pecados. Tenemos que ir a Él. Solamente en Él encontramos salvación. Él fue el quien derramó de su sangre preciosa por nuestros pecados. Gloria a Dios. Y con esto vamos a terminar con una oración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.